Era una noche sin luna, y el cielo estaba cubierto por densas nubes que oscurecían aún más el camino. 5 amigos, Ana, Carlos, Diego, Sofía y Raúl, decidieron desafiar la leyenda del Bosque de los Desaparecidos, un lugar envuelto en misterio y miedo. Nadie sabía exactamente cuántas personas habían desaparecido en aquel lugar, pero todos conocían las historias. Familias enteras, exploradores y cazadores que nunca regresaron. Algunos decían que el bosque estaba maldito, que tenía vida propia y se alimentaba de las almas de quienes se atrevían a adentrarse en él. A medida que los jóvenes se adentraban en el bosque, la atmósfera se volvía más densa. La bruma flotaba a ras del suelo, envolviendo los árboles en una especie de niebla fantasmal. Las ramas de los árboles parecían garras, retorcidas y puntiagudas, como si intentaran atrapar a cualquier intruso. Carlos, el escéptico del grupo, bromeaba para aliviar la tensión, burlándose de las leyendas. Aseguraba que todo era un invento para asustar a los curiosos. Sin embargo, Ana no podía evitar sentirse incómoda. Desde que entraron al bosque, no había dejado de sentir como si alguien, o algo, los estuviera observando. Llegaron a un pequeño claro y decidieron montar su campamento. Encendieron una fogata, cuyo resplandor apenas lograba rasgar la oscuridad que los rodeaba. La temperatura bajó drásticamente, como si el bosque quisiera expulsarlos. Sofía, que siempre había sido sensible a su entorno, no dejaba de mirar hacia la línea de árboles. Cada tanto le parecía ver sombras que se movían en la distancia, pero al enfocar su vista, no había nada. Carlos la molestó, diciendo que eran solo ramas movidas por el viento, pero Sofía sabía que no había viento. Al caer la noche, el grupo se reunió alrededor de la fogata para contar historias de terror, aunque ninguno se atrevía a mencionar la leyenda del bosque en el que se encontraban. De repente, todos quedaron en silencio cuando un crujido fuerte y seco resonó desde lo profundo del bosque. Diego, siempre el más valiente, se ofreció a ir a buscar más leña. Tomó una linterna y se adentró en la oscuridad, asegurándoles que volvería en unos minutos. Los minutos pasaron lentamente, y la figura de Diego se desvaneció entre las sombras. Al principio, los demás no se preocuparon demasiado, pensando que quizás se había distraído o perdido un poco, pero cuando media hora pasó y Diego no regresaba, la inquietud se apoderó del grupo. Ana propuso ir a buscarlo, pero Carlos insistió en que debían esperar un poco más. Finalmente, Raúl y Sofía decidieron ir tras él, dejando a Ana y a Carlos en el campamento. Raúl y Sofía caminaron juntos, guiados solo por la luz de sus linternas, que parecían cada vez más débiles en la oscuridad impenetrable del bosque. La niebla se había vuelto más espesa, y cada paso que daban parecía resonar con un eco inquietante. Llamaron a Diego repetidamente, pero no hubo respuesta. A medida que avanzaban, comenzaron a notar que el terreno se volvía más confuso, los árboles parecían más cercanos entre sí, como si estuvieran moviéndose lentamente para cerrar el paso. La linterna de Sofía empezó a parpadear, y por un segundo, creyeron ver una figura de pie en la distancia. Se movía de manera errática, como si estuviera desorientada. Raúl corrió hacia ella, pensando que era Diego, pero cuando llegó, no había nadie. Solo había una roca cubierta de musgo y un extraño olor a tierra húmeda y podrida. La sensación de estar atrapados comenzó a invadir a Raúl y Sofía. Decidieron regresar, pero el camino parecía distinto. Los árboles eran los mismos, pero la dirección no. Las ramas parecían haberse movido, y el bosque, de alguna manera, había cambiado su forma. Tras un tiempo que les pareció eterno, encontraron el campamento, pero Ana y Carlos no estaban allí. Sus cosas estaban esparcidas y rasgadas, como si hubieran salido apresuradamente. Lo más extraño era que la fogata se había apagado por completo, dejando solo un rastro de cenizas frías, a pesar de que momentos antes había estado ardiendo. Raúl y Sofía comenzaron a gritar los nombres de sus amigos, pero la única respuesta fue el eco distorsionado de sus propias voces. Raúl sugirió buscar la salida del bosque, pero cada dirección que tomaban parecía conducirlos más adentro. No había estrellas, ni luz de la luna, y la oscuridad se volvía casi tangible, como una manta pesada y sofocante. El aire estaba cargado de un aroma a hojas podridas y tierra húmeda, un olor que penetraba hasta los huesos. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Al principio eran apenas audibles,
pero se volvieron más claros con cada paso. Sofía se detuvo en seco cuando escuchó su nombre, pronunciado por una voz que reconocía, la de su madre, fallecida hacía años. Raúl escuchó la risa de su hermana pequeña, una risa que no había escuchado desde que era un niño. Las voces no venían de un lugar específico, estaban por todas partes, rodeándolos, como si fueran parte del bosque. Raúl trató de mantener la calma, pero los susurros se volvieron más personales, recordándole momentos dolorosos, fracasos y errores de su pasado. Sofía también comenzó a llorar en silencio, atormentada por las voces que la culpaban por cosas que nunca había contado a nadie. Era como si el bosque conociera sus pensamientos más oscuros, sus miedos más profundos. La desesperación comenzó a nublar sus mentes. Raúl propuso subir a un árbol para intentar orientarse, pero cuando estaba a mitad del tronco, algo lo empujó con fuerza. Cayó al suelo, golpeándose la cabeza. Se levantó aturdido y se dio cuenta de que Sofía ya no estaba. El pánico lo invadió, y comenzó a correr sin rumbo, gritando su nombre, pero solo el silencio le respondía. Al caer de nuevo, vio algo espeluznante. Sobre la corteza de los árboles, se podían ver caras, rostros humanos deformados, como si las personas atrapadas en el bosque estuvieran fusionadas con la madera, sus ojos vacíos y sus bocas abiertas en un grito silencioso. Finalmente, exhausto y sin fuerzas, Raúl se desplomó. Su mente estaba quebrada, y sus recuerdos se mezclaban con las voces del bosque. Escuchó un último susurro, la voz de Sofía pidiéndole que no la dejara sola, antes de que todo se volviera negro. Los 5 amigos nunca fueron encontrados. Los equipos de búsqueda solo hallaron un campamento destruido y las huellas de un fuego apagado. Las leyendas del bosque cobraron nueva vida en el pueblo cercano. Decían que el bosque seguía creciendo, alimentándose de los miedos y recuerdos de los incautos. A partir de ese día, el bosque de los desaparecidos se convirtió en un lugar de leyenda, pero también de advertencia, para aquellos que no creen en lo que no pueden ver, hasta que es demasiado tarde.